Bien, buenos días. Muchas gracias al comité organizador por la invitación. Bueno, a mí me toca hoy platicar con ustedes de una patología que para nosotros es importante porque sigue siendo una causa de muerte materna. Y bueno, tenemos que hablar si existe alguna posibilidad de prevención, de tratamiento. Es la parte que me toca hablar con ustedes el día de hoy. Están dando algunas indicaciones, pero a ver, ¿ahí está? ¿Sí? Bueno. Miren, quisiera empezar con esta frase de uno de los maestros en la medicina fetal, y esto es muy importante saberlo porque lo que estemos hablando hoy probablemente mañana no tenga validez, y es que ustedes a lo largo del tiempo que tengan en la práctica obstétrica seguramente se han dado cuenta que esto es así. Hay cosas que antes usábamos que en la actualidad pues no tienen cabida en la práctica gineco-obstétrica, y hablando de la preeclampsia pues esto es muy cierto, ¿no? No estamos seguros de casi nada, pero sí tenemos que decidir en base a la mejor evidencia disponible, y es lo que les vengo a presentar acá. Primero tendríamos que preguntarnos por qué es importante hablar de preeclampsia. Finalmente, pues bueno, es una enfermedad, pero la importancia consiste en que bueno, pues la preeclampsia es la segunda causa de muerte materna en el mundo. Si bien es cierto que con todas las medidas que se implementaron de unos años para acá, la tasa de muerte materna, la razón de muerte materna ha disminuido, definitivamente que la preeclampsia sigue siendo una causa fundamental. Entonces es importante saber, conocer si existe algún método por el cual nosotros podamos identificar a aquella paciente que va a desarrollarla y de alguna manera prevenirla. A lo largo de los años esto ha cambiado. En algunas ocasiones la preeclampsia fue la primera causa, después la hemorragia. Actualmente las causas de muerte indirecta han tenido mayor énfasis, sin embargo preeclampsia sigue estando ahí. Y el objetivo que en algún momento se fijó para la hemorragia, que es que no se muriera ninguna mujer por hemorragia, pues es el mismo objetivo que tendríamos que tener para la preeclampsia, es que no se muera ninguna mujer por preeclampsia. Y bueno, tendría yo que conocer qué herramientas tengo a la mano, porque ya lo dijimos, con qué voy a hacer esta búsqueda intencionada de riesgo, cómo lo voy a hacer, en qué población, a qué edad gestacional y en qué momento puedo obtener los mejores resultados disponibles. Todo esto que vamos a hablar acá es algo que se llaman pruebas de tamizaje. Lo vamos a escuchar mucho porque muchas de las pruebas diagnósticas que usamos nosotros en obstetricia pues son pruebas de tamizaje. Justamente es que se puedan aplicar a pacientes asintomáticas, de alguna manera sanas, con la finalidad de disminuir morbo y mortalidad, y tener o darles la oportunidad de que tengan ellas o sean sometidas a una intervención para mejorar los resultados. Hace algunos años se publicó esto que habla de los requisitos que tendría que yo buscar para que una enfermedad fuera tamizada. Esto es hablando en relación a parto pretérmino, pero para preeclampsia aplica muy bien. Tenemos una enfermedad que es causa de muerte. Aquí el único problema o lo que nos enfrentamos mucho es que siempre el dinero va a ser una barrera. Entonces, hablar de tamizaje de preeclampsia en algún lado todavía pudiera ser caro. México, por ejemplo, es un lugar en el que todavía las pruebas que se han sugerido que son las mejores para tener una mejor tasa de detección y prevención, pues son caras. Esto teóricamente pues con el tiempo va a cambiar y va a ser accesible a toda la población. Entonces tenemos que recordar que las pruebas de tamizaje no son pruebas diagnósticas, son pruebas que nos van a llamar la atención en relación al riesgo que pueda tener una paciente. Y hablar de preeclampsia es hablar de escenarios diferentes. Ustedes seguramente tendrán o tuvieron alguna paciente que tenga esas características. Entonces la población es diferente y yo tendría que saber si el método que voy a utilizar es útil para tamizar a todas esas pacientes, o tengo que escoger alguno diferente para cada una de ellas. El parto pretérmino es muy parecido a la preeclampsia. Muchos de los casos nuevos que se presentan son casos de pacientes que nunca tuvieron un factor de riesgo presente, por lo tanto uno no puede sospechar que esa mujer tiene un
riesgo alto para presentar la enfermedad y que la va a padecer. Pero es válido, es justificado que nosotros la busquemos intencionadamente. Y bueno, para esto es que ha habido muchas publicaciones y ha habido diferentes organismos que han intentado promover un método de tamizaje específico para las pacientes. Entonces nos encontramos con las guías NICE, por ejemplo, nos encontramos con la opinión del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos y nos encontramos con nuestras guías de práctica clínica. Entonces, recientemente salió publicado un estudio en el que se comparan todos estos métodos de tamizaje para saber cuál es el mejor. Entonces, es posible predecir qué paciente desarrollará preeclampsia. Si yo les pregunto esto, ustedes me van a contestar muy probablemente que sí, porque ya lo hemos visto acá, ¿no? Es decir, ya yo les he platicado que sí hay métodos que sirven para predecir preeclampsia. Pero una de las características que hace difícil la predicción de la preeclampsia es justamente lo que ustedes conocen como la enfermedad de las teorías, realmente de las hipótesis, porque no son teorías, ¿no? Entonces, el problema de esto es que no sabemos cuál es la causa real por la cual la preeclampsia se presenta. Sin embargo, una de las hipótesis más aceptadas es que hay una placentación anormal y hay liberación de marcadores que son angiogénicos y que son específicos para predecir el riesgo para que una paciente tenga preeclampsia. Por eso es que ustedes seguramente van a relacionar preeclampsia con medición de arterias uterinas. Seguramente todos lo van a hacer así, porque una de las maneras que hemos tenido para investigar el riesgo de preeclampsia pues es justamente midiendo arterias uterinas. Y es que esto, la teoría dice que la preeclampsia es una enfermedad que es secundaria a una invasión anómala de las arterias espirales, y esto es lo que nosotros podemos investigar por Doppler. Y finalmente la teoría principal que ahora nos ayuda a entender un poco más de la preeclampsia, pues es esto que les platicaba. Al inicio pues hay una liberación de factores angiogénicos que terminan ocasionando un daño orgánico, que es lo que nosotros vemos manifestado en un examen de laboratorio, en la sintomatología de la paciente. Y finalmente esto habla de estadios. Hay un estadio 1 primario, que este estadio es asintomático. Las pacientes obviamente que no tenemos idea de que van a tener esta enfermedad. El estadio 2, que es secundario, también asintomático, y el tercero, que es ya la parte clínica del desarrollo de preeclampsia, que es lo que nosotros tenemos siempre ya la posibilidad de verlo clínicamente. Entonces, este esquema también seguramente ya lo conocen. Esta es una arteria uterina con una placentación normal, y esta es una arteria uterina con una placentación anormal. Vean la diferencia de la invasión trofoblástica. Acá incluye el miometrio y la adhesiva, acá no. Y vean el tamaño de este vaso. Este vaso es más pequeño comparado con este, por lo tanto, pues eso se antoja que sea un buen método de predicción de riesgo de preeclampsia, medir las arterias uterinas. Esta diapositiva, bueno, pues habla de que justamente cuando pasa esto, cuando hay una isquemia placentaria y antes de que se liberen los factores angiogénicos, es un buen tiempo para identificar o buscar intencionadamente a las pacientes en riesgo. Y esto habitualmente pasa antes de la semana 20. No sé, aquí hay gente de varias generaciones, hay gente desde muy joven a gente ya mayor. Anteriormente, o en la formación que teníamos nosotros, nos decían que el mejor momento para tamizar preeclampsia era en el segundo trimestre, y la mejor manera era eso, justamente midiendo arterias uterinas. Sin embargo, con el paso de los años y con lo que lo vamos a ver más adelante, se descubrió que había un medicamento que era útil para disminuir este riesgo, y era la aspirina. Entonces, después de eso salió publicado que el mejor momento para ofrecer la aspirina profiláctica para prevención de desarrollo de preeclampsia era antes de las 16 semanas. Si yo hacía una prueba de tamizaje después de la semana 16, pues a lo mejor iba efectivamente a identificar a la mujer que iba a desarrollar preeclampsia, pero perdía la oportunidad de darle aspirina, y eso pues para una prueba de tamizaje no es tan recomendable. Entonces, ¿qué podemos utilizar para investigar el riesgo que tengan las pacientes? Pues todas estas son pruebas de tamizaje: la historia clínica, la presión arterial, el Doppler de las arterias uterinas y los marcadores bioquímicos.
Y bueno, les decía que hay opiniones diferentes, no hay un consenso actualmente para decir qué es lo mejor, y vamos a ver qué es lo que dice cada uno de estos organismos. Miren, NICE, por ejemplo, dice que el método de tamizaje para investigar desarrollo de preeclampsia es hacer una historia clínica e identificar factores de riesgo. El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos dice lo mismo, historia clínica y factores de riesgo. El grupo de Nicolaides de la Fetal Medicine Foundation dice que hay que hacer una combinación de factores de riesgo, tensión arterial media, IP de arterias uterinas y factores angiogénicos. De entrada, pareciera que es el mejor porque es una enfermedad multifactorial y por lo tanto, cuando es multifactorial, entre más factores yo le agregue a un método de tamizaje, teóricamente son mejores. Y por último, la guía de práctica clínica que hay en México, pues que junta alguna evidencia de lo que está disponible, no es muy clara, pero bueno, es lo que nosotros tenemos disponible. ¿Cuál es mejor entonces? ¿Qué uso? ¿Qué debo yo de hacer para investigar este riesgo? Bueno, en el caso de NICE dice que hay pacientes que tienen alto riesgo de presentar preeclampsia, aquellas que tendrán un factor de muy alto riesgo son las que tengan enfermedad, hipertensión en el embarazo previo, que tengan enfermedad renal crónica, que tengan alguna enfermedad autoinmune como el lupus, síndrome de anticuerpos antifosfolípido, diabetes o hipertensión crónica. O aquellas que tengan dos o más factores de mediano riesgo, o sea, primigestas, tener una edad de más de 40 años, tener un periodo intergenésico de más de 10 años, un índice de masa corporal por arriba de 35 o historia familiar de preeclampsia. Seguramente un buen porcentaje de nuestros pacientes van a encajar en ese grupo. Entonces, yo les comentaba que la aspirina servía para disminuir ese riesgo. Y NICE nos dice que nosotros demos aspirina a estas pacientes, ¿no? A las que están en el cuadrito rojo. Y luego, ¿qué dice el Colegio Americano? Pues también factores de riesgo y historia clínica. Y las que tienen alto riesgo de presentar preeclampsia pues son las mismas pacientes, las que ya dijimos. Pero el Colegio Americano dice que habría que darle aspirina solo a aquellas que tengan historia de preeclampsia en 2 embarazos previos y antes de la semana 34. Según el Colegio Americano, esas son las mujeres que se beneficiarían de recibir aspirina. Y el método de tamizaje únicamente es la historia clínica con factores de riesgo. ¿Qué dice la Fetal Medicine Foundation en relación a esto? Bueno, la Fetal Medicine Foundation dice que habría que hacer una combinación de factores para entonces sí poder determinar el riesgo de preeclampsia. Bueno, entonces la Fetal Medicine Foundation empezó con esto desde hace algunos años y justamente empezó con el modelo que propone el Colegio Americano y el NICE, que es usar factores de riesgo. Con historia clínica y factores de riesgo para predicción de preeclampsia temprana, la Fetal Medicine Foundation encontró que solamente podríamos encontrar el 37% de las mujeres que van a presentar preeclampsia si hacemos eso. Este artículo se había publicado hace ya casi 10 años. Después, como les platicaba, bueno, al ser una enfermedad multifactorial, fueron utilizando algunos otros marcadores, como por ejemplo en este caso el IP de las arterias uterinas y la tensión arterial, y encontraron que usando ese método de tamizaje la tasa de detección era del 89%, por lo tanto mejoraba mucho el desempeño de la prueba si se agregaban otros factores. Más adelante, entonces se hizo un modelo competitivo en el que además de todo lo que les decía, se agregaron factores bioquímicos y con esto encontraron una tasa de detección del 96%. Entonces, así como lo platico, pues pareciera ser que la mejor forma de hacer este tamizaje pues es juntando más factores. Y luego aquí habría que comparar cuándo es mejor, primero o segundo trimestre. Pues sí, miren, si se fijan, el segundo trimestre acá tiene una tasa de detección de casi del 100%. Sin embargo, insisto, el problema de esto es que yo identifico que el paciente va a tener riesgo, le tengo que dar algo que le pueda prevenir, si no, no tiene caso, no tiene sentido hacer una prueba de tamizaje. Entonces ya se antoja que es un estudio o una prueba que es tardía. Entonces sí se ha descrito que la tasa de detección es mejor en segundo trimestre, sin embargo sí la posibilidad de ofrecer el método de prevención. Entonces después salió esto que es la comparación de lo que dice la Fetal Medicine Foundation con lo que dicen los demás organismos y efectivamente pues se encontró
que la tasa de detección es mejor de acuerdo al modelo que propone la Fundación de Medicina Fetal. La tasa de detección es prácticamente del 100% utilizando un método de predicción que se compone de 2 pasos, comparado con la historia clínica que dice NICE o el Colegio Americano, y también pues, el modelo que propone el Colegio Americano es competitivo porque detecta el 94% de los pacientes que van a desarrollar preeclampsia antes de las 32 semanas, pero con una tasa de falsos positivos del 64.3%, lo cual no es recomendable. Entonces, esto es una tabla en la que pueden ver ustedes también. El desempeño de la prueba siempre es mejor para tamizar preeclampsias que se presentan de manera temprana, es decir, si se fijan acá, hay tasas de detección de casi del 100% para preeclampsias antes de 32, pero para después de la semana 37 el modelo no es muy bueno, no parece ser bueno. La utilidad de esto es que estas pacientes son las pacientes que van a llegar con desprendimientos de placenta, óbitos, por lo general pacientes muy graves, con hipertensión severa, incluso con gel. Entonces, habría que buscar una manera de que además de identificar a aquellas pacientes que presenten preeclampsia antes de las 32 semanas, encontráramos a aquellas pacientes también que presentan preeclampsia después de esas semanas. En conclusión, la prueba de la Fetal Medicine Foundation, utilizando combinación de variables, es superior al recomendado por el Colegio Americano y por las guías NICE. ¿Qué dicen las guías de práctica clínica? Bueno, pues las guías de práctica clínica en México juntan un poquito de todo y lo ponen ahí para que ustedes lo puedan revisar. Sin embargo, no son claras. No hay un punto en el que ustedes puedan decir, bueno, a mí la guía de práctica clínica me recomienda que haga esto. Realmente son ambiguas, habrá que revisar nuevamente esas guías de práctica clínica. Tiene que ver mucho con la cuestión del tamizaje universal, del costo que esto genera. Sin embargo, bueno, no se comprometen realmente a dar alguna conclusión. Hablando de predicción de preeclampsia, ¿qué conclusiones podemos tener hasta el momento? Bueno, hay una realidad que tenemos modelos de predicción, hay modelos diferentes, ya los platicamos, historia clínica, tensión arterial media, Doppler de uterinas, es una realidad eso. Si utilizamos únicamente factores de riesgo a historia clínica, tenemos una baja tasa de predicción, estamos hablando que por abajo del 37%. Por lo tanto, esto no se antoja que sea una prueba útil o una prueba de tamizaje que nos pueda servir para buscar esta patología. Entre más temprana la enfermedad, mayor sensibilidad en la predicción, lo que platicábamos ahora. Enfermedades más severas, la prueba, el desempeño es mejor. Hay poca utilidad en pacientes que van a desarrollar preeclampsia de inicio tardío, que es después de las 37 semanas, si solamente usamos ese modelo. Si agregamos un modelo en el que busquemos tamizaje de riesgo en tercer trimestre, el modelo parece mejorar, sin embargo tenemos aquí el problema del dinero, ¿no?, que es caro todavía. Entonces, es importante que ustedes desde el inicio del embarazo puedan decirle a la paciente, pues usted es una paciente de alto o de bajo riesgo para iniciar con preeclampsia de inicio temprano. Y luego, esto que está descrito son publicaciones que no son nacionales, son publicaciones extranjeras que de alguna manera no han sido validadas en la población local. Por lo tanto, el modelo parece ser útil, sin embargo, habría que utilizarlo con nosotros para saber si esto es o no factible. Este es el resumen de lo que les platicaba yo de los artículos que presentábamos. Esta es la forma en que se desarrolló el tamizaje de riesgo para preeclampsia. Si ustedes se fijan aquí en la parte de arriba, utilizando solamente características maternas, la tasa de detección es del 36%. Ahí le vamos acumulando factores. Si llegamos al final en el que agregamos factores o bioquímicos, presión arterial media, historia clínica, entonces la tasa de detección mejora hasta un 93-96% para pacientes que desarrollarán preeclampsia temprana. Preeclampsia tardía todavía no es muy útil. Bueno, entonces, conclusiones hasta el momento. Además de lo que vimos, pues bueno, tendríamos que adecuar el método de tamizaje a nuestro medio y validarlo en la población general, porque no es lo mismo pacientes de alto riesgo o pacientes de bajo riesgo.
Y miren, esta validación se ha intentado hacer en algunos lugares del mundo. Nicolaides, principalmente, pues el trabajo de él es en Inglaterra, y el grupo de Barcelona, el grupo del doctor Gratacós, intentó validar este método de tamizaje, y ellos encontraron que la historia clínica, las uterinas, la tensión arterial y PAPA y gonadotropina coriónica tenían una tasa de detección para preeclampsia temprana del 80%. Parecido, pero no igual al 93% que ofrece Nicolaides. Sin embargo, está bien, un 80% pues es válido, ¿no? Después, este grupo también de Figueras, un poquito más adelante, publicó también con una curva ROC de 0.94 para preeclampsia temprana. Entonces, también el grupo que es el australiano, ellos encontraron que la historia clínica, la tensión arterial y la PAPA tenían una tasa de detección del 91.7% para preeclampsia temprana. Parece ser que es válido y que es recomendable en otras poblaciones. El grupo de Brasil encontró una tasa de detección del 85.7% para preeclampsia temprana. Y por último, el grupo mexicano, que ahí Alfredo y bueno, participamos Alfredo está a cargo de esto, participamos en este estudio que se hizo, utilizando únicamente historia clínica, uterinas y tensión arterial. La tasa de detección de preeclampsia temprana fue del 56%, diferente a lo que nos dice la publicación de la doctora Kuhn, que ella habla de un 85% de tasa de detección utilizando estos marcadores. Entonces, como ven, pues además de ir agregando factores, la preeclampsia tardía en este caso, en la publicación de Alfredo, pues solamente es del 36%, que esto sí coincide con lo publicado a nivel internacional. Entonces, como pueden ver, la aplicación es diferente para cada población, por lo tanto, una tarea que tendríamos todos nosotros es que ese algoritmo, esa prueba de tamizaje sea validada en cada población. Y luego, además de esto, sale un concepto que es bien importante, que son los perfiles de riesgo. Además de todo lo que platicamos, el doctor Bachat en esta publicación habla que las pacientes que van a embarazarse tienen, además de todo esto, de una vez embarazadas, el riesgo de padecer preeclampsia, tienen factores de riesgo metabólico, cardiovascular, trombótico, personal y placentario. Todo eso hace que una paciente vaya a desarrollar preeclampsia, y esto también es una ventana de oportunidad para ofrecerles de alguna manera prevención. Y bueno, ¿de qué me sirve predecir preeclampsia? Pues bueno, ya platicamos. Si nosotros utilizamos aspirina, esta gráfica es en pacientes que se consideran de alto riesgo. Al darles aspirina, nosotros tenemos un RR del 89%, por lo tanto aquí de la tasa de prevención utilizando aspirina en pacientes de alto riesgo es del 89%. Esto es una revisión sistemática, por mucho es la que mejor funciona para dar prevención de riesgo. Hay otras publicaciones que hablan que a pacientes que se les da aspirina teniendo alto riesgo, la tasa de prevención es aproximadamente del 50%. Sin embargo, la prueba, pues la aspirina no funciona igual en pacientes que se consideren de alto riesgo. Ahí la tasa de prevención es muy bajita, es por ahí del 11%. Por lo tanto, otra de las cosas que son importantes es seleccionar el grupo de pacientes a las cuales vamos a darles aspirina. Una pregunta que es bien común y que siempre nos hacen es que, bueno, pues entonces a todas les damos aspirina. Pues no se trata de eso. No se trata de eso porque, como pueden ver ustedes, no todas las pacientes se van a ver beneficiadas del uso de aspirina, únicamente aquellas que tengan un riesgo alto. Y lo que hablábamos al inicio también, de que la mejor evidencia posible, pues seguramente ustedes conocían el concepto de aspirina dosis bajas, que antes era 80 miligramos, 100 miligramos, y ustedes les ofrecían eso a sus pacientes. Recientemente esto cambió por la publicación esta, que es la publicación ASPRE, que ya, si no la leyeron todos, la tenemos que leer, en el que habla de la prevención de riesgo de preeclampsia en pacientes que se utiliza aspirina antes de las 16 semanas, y la dosis sugerida es de 150 miligramos cuando se toma después de las 6 de la tarde. Esto es porque fue cómo se encontró que había mayor apego y que había mejores resultados en aquellas pacientes que utilizaban esta dosis de aspirina.
En la actualidad, la dosis sugerida para prevención de riesgo de preeclampsia en mujeres con alto riesgo es utilizar aspirina a dosis de 150 miligramos. Entonces, otra tarea es que el método de tamizaje que nosotros escojamos va a incluir a qué pacientes son realmente candidatas a recibir aspirina. Porque la prevención, pues recuerden que no tiene efecto sobre pacientes que van a desarrollar preeclampsia de inicio tardío, y otra cosa que no nos gusta mucho es que aquellas pacientes que son hipertensas crónicas tampoco se ven beneficiadas por esta intervención. Entonces, el objetivo final será tener nuevos métodos de prevención, mejores pruebas de tamizaje y también utilizar esto que les decía, que son los factores de riesgo personal, metabólico, todo esto porque nos va a ayudar a mejorar e intervenir. Y ya por último, no es una receta de cocina, esto es importante que lo recordemos. Nosotros tenemos una paciente con un embarazo temprano. Si nosotros tamizamos con factores de riesgo de historia clínica, vamos a tener aquellas pacientes que sean positivas para esto, que son todas esas pacientes del 1 al 11. Cuando nosotros tenemos riesgo alto para preeclampsia por factores de riesgo, pues una opción sería darles aspirina, esos 150 miligramos en las noches antes de las 16 semanas. Dar otras medidas preventivas de acuerdo al perfil, y esto es lo que les decía, si hay una paciente con SAF, pues darle algún antitrombótico, no sé, manejar Clexane, etc. En el caso de que las pacientes no tengan factores de riesgo, entonces utilizar el método de tamizaje que propone la Fetal Medicine Foundation. Si combinamos más variables, la prueba de tamizaje será mejor y por lo tanto tendrá mayor sensibilidad. Si la paciente nos da un riesgo aumentado para desarrollar preeclampsia temprana, que esto el punto de corte actualmente establecido es de 1 en 100, entonces aquí nos iríamos a darle aspirina, 150 miligramos, y aquella paciente que nos dé con un riesgo bajo para desarrollar preeclampsia temprana, hacemos un retamizaje en semana 22. Esto pensando en aquellas pacientes que desarrollarán preeclampsia después de las 34 semanas para tenerlas cautivas e identificarlas. Si la paciente nos diera alto riesgo en la semana 22, entonces podríamos dar otras medidas preventivas, en este caso la metformina, el Clexane, ahorita se está utilizando también la atorvastatina. Y si la paciente nos diera un riesgo bajo, pues entonces hacer un retamizaje en semana 34. Actualmente lo que se propone es utilizar marcadores angiogénicos para identificar el riesgo de pacientes que puedan desarrollar preeclampsia. Como pueden ver, pues la preeclampsia es una enfermedad multifactorial, es muy interesante y apasionante para todos nosotros que somos ginecólogos. Realmente las pruebas, los modelos de prevención y de identificación de riesgo están disponibles. Sería importante conocer los cambios que se van a dar seguramente en algún momento. El grupo de Medicina Fetal México, Alfredo, Rogelio, están participando en un estudio multicéntrico en el que se está validando esta prueba de la Fetal Medicine Foundation, que seguramente la publicación tendrá como resultado final mejorar los métodos de predicción. Y bueno, pues yo les agradezco mucho la invitación y nos vemos en la siguiente plática. Muchas gracias.